Entonces, vamos a aplicar todos estos conceptos humorales y especialmente los nerviosos al mecanismo de erección y eyaculación. Lo vamos a tomar como ejemplo. Entonces, primero vamos a ver la estructura del pene. Acá tienen un esquema casi caricaturesco. Lo puse porque me gustó, me parece un dibujito animado, del aparato genital masculino en su contexto, en su conjunto. Acá tenemos los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, la uretra, que atraviesa el pene, ¿sí? Y tiene la fosa navicular, que es la dilatación de la uretra próxima a su desembocadura en el meato. Bien, entonces, vamos a centrarnos en el pene. En un corte longitudinal nosotros vemos, en el centro del pene se encuentra la uretra en realidad, la uretra masculina tiene 3 segmentos, la prostática que atraviesa el interior de la próstata, la membranosa que atraviesa el diafragma urogenital, y después la esponjosa. Comienza acá, atraviesa, está rodeada por el cuerpo esponjoso, llega hasta el glande, el cuerpo esponjoso después se continúa con el glande, acá en la próxima a la desembocadura tiene esta pequeña dilatación, que es la fosa urogenital, la fosa navicular. Bueno, acá arriba miren una cosa. La uretra prostática tiene 2 esfínteres. El esfínter uretral interno, que la separa de la vejiga cuando se contrae, lo que evita es la eyaculación retrógrada, y que está constituido por músculo liso derivado del músculo detrusor de la vejiga. Y después, el esfínter uretral externo, que depende de los músculos del diafragma urogenital y que está formado por el músculo escleroesquelético. Entre ambos esfínteres, la uretra prostática actúa como una cámara de alta presión. Esto lo vamos a ver durante la fase de emisión en la eyaculación. Bueno, después, a cada lado decíamos, tengo la uretra en el centro, rodeada por el cuerpo esponjoso, y a cada lado el cuerpo cavernoso. En un corte transversal, nosotros lo que veríamos es lo siguiente. Tenemos la uretra, rodeada por el cuerpo esponjoso, después tengo los 2 cuerpos cavernosos, después tengo arterias y venas, y vainas conectivas, fibrosas, como la aponeurosis de Buck y la aponeurosis de Coles, entre las cuales encontramos venas que cuando se produzca la erección del pene, las comprimirán. Las venas quedarán comprimidas entre las vainas fibrosas de la estructura del pene, y eso producirá la venoclusión. Durante mucho tiempo se creyó que la venoclusión en realidad era un fenómeno activo de las venas, o sea, que las venas del pene, a diferencia de las venas de cualquier otro lugar, hacían una vasoconstricción por el propio músculo de su pared. Si bien las venas tienen músculo, el músculo de la pared de una vena es mucho más escaso que en la pared de una arteria. Entonces, esto ya fue descartado, no se produce una contracción activa de la vena. Otros autores postularon la presencia de válvulas. Válvulas existen en las venas del pene incluso, pero válvulas no tienen nada que ver con el mecanismo de la erección. Acá lo que ocurre es que se dilatan las arterias, se lo vamos a ver en un ratito, y al dilatarse las arterias, expandirse los sinusoides, las venas quedan comprimidas entre las vainas fibrosas del pene y se produce la venoclusión. La sangre entra al pene y no puede salir. Y esto es lo que provoca la erección. Entonces, repitamos. Tengo la uretra, tengo el cuerpo esponjoso que la rodea, tiene una túnica lujínia más delgada, ese cuerpo esponjoso. Después tengo los 2 cuerpos cavernosos, con la arteria cavernosa y los sinusoides acá, con una túnica lujínia que es mucho más gruesa. Después tengo la aponeurosis de Buck, tengo el espacio interaponeurótico, la aponeurosis de Coles, y después la piel, ¿no? Las venas dorsales profundas y superficiales, las arterias dorsales del pene, las cavernosas, las bulbouretrales, acá dice bulbo cavernosa, pero es la bulbouretral, después lo vamos a ver bien, lo de la irrigación. Pero esto es una estructura básica del pene que la habrán visto en anatomía mejor con Fernando. Vamos ahora a ver la irrigación del pene. El pene es irrigado por la arteria pudenda interna, rama de la hipogástrica. Esta arteria da 3 ramas terminales a nivel del pene, que son las arterias peneanas, que son la arteria dorsal del pene, de la cual surge la arteria circunfleja, la arteria bulbouretral, de la cual surge la arteria uretral, y las arterias cavernosas, de las cuales surgen las arterias helicinas. Estas últimas arterias, las cavernosas, y sobre todo las helicinas, son las cavernosas que drenan, que alimentan, que irrigan las helicinas, son las que tienen que ver con el mecanismo de erección, porque las helicinas desembocan en arteriolas terminales que alimentan y irrigan a los sinusoides cavernosos. Estos sinusoides cavernosos después, a través de venas perforantes, van al sistema venoso, a través de las venas emisarias, las arciformes y las venas dorsales del pene, y la sangre sale del pene, ¿no? Entonces, ahí tienen un resumen de la irrigación del pene. Aquí tienen un esquema. Yo tengo la arteria pudenda interna y sus 3 ramas. Acá tiene la bulbouretral, que va por el cuerpo esponjoso, y en la parte más distal forma la arteria uretral. Esto irriga el cuerpo esponjoso y la uretra, y un poquito el glande también, ¿no? Por su parte, la arteria dorsal del pene, como su nombre indica, va por la parte dorsal, debajo de la piel,
irriga todos los tegumentos del pene, llega hasta el glande, origina las arterias circunflejas que van penetrando, y antes de penetrar, digamos, en el pene, se ramifica formando la arteria cavernosa, que ingresa al pene y va a formar las arterias helicinas. Fíjense que hay muchas ramas anatomóticas entre las arterias del pene, y tiene una característica de irrigación del pene. Hasta donde llega, ese sector es irrigado completamente, porque viste que va irrigando como por sectores. Esto es importante en las cirugías de pene, por ejemplo, de las amputaciones parciales. Si un individuo tiene cáncer de pene, por ejemplo en el glande, uno puede amputar parte del pene sin que el pene pierda completamente su función. Por ejemplo, el cáncer de pene es bastante raro, pero se ha visto mucho más frente a las infecciones con el HPV. El HPV no solo puede provocar cáncer de cuello uterino en las mujeres, sino que también puede provocar cáncer de pene en los varones. Por eso la vacuna se recomienda a los dos, tanto a los dos sexos. Cuestión, supongamos que un varón tiene cáncer de pene, yo le tengo que amputar el pene. Si yo al pene se lo amputo hasta acá, por ejemplo, esta parte queda bien irrigada hasta el final. Porque fíjate que la arteria las arterias van dando ramas que irrigan cada sector. Entonces, el sector que queda tras la amputación parcial conserva actividad funcional. Bueno, hacemos un corte transversal. Lo que me interesa en este corte transversal es mostrarle lo de las arterias helicinas. Yo tengo acá la arteria cavernosa, y estas son las helicinas, ¿ven? Que tienen forma como helicoidal, un trayecto sinuoso. De las arterias helicinas drena la sangre hacia los sinusoides del pene, los vasos sinusoides, cuyas paredes trabeculares tienen músculo liso también. Cuando se produce la erección, no solo se relaja el músculo liso de las arterias, sino que también se relaja el músculo liso de las paredes sinusoidales, en una fase que se llama precisamente fase sinusoidal. Bueno, de ahí después la sangre drena hacia las venas, que atraviesan la túnica longínea, cuando vemos las venas emisarias, las venas arciformes, y después la vena dorsal del pene, la profunda y la superficial. Bien, esta es la irrigación. Vamos a la inervación, más complicada todavía. Tenemos tres tipos de inervación, dijimos: somática, parasimpática y simpática. La somática parte del núcleo de Onuf. El núcleo de Onuf es un conjunto de neuronas que se encuentra en las astas anteriores y posteriores de la médula sacra, en los segmentos S2, S3 y S4, donde también se encuentran las neuronas parasimpáticas, ahora lo vamos a ver. El nervio que parte del núcleo de Onuf que llega al núcleo de Onuf, porque es mixto, aferente y eferente, es el nervio pudendo interno. Cerca del pene se divide en dos ramas, que son el nervio dorsal del pene y el nervio perineal. El dorsal del pene trae la inervación aferente de la región de la piel, del pene, del frenillo, del glande, el nervio sensitivo aferente, mientras que el perineal da inervación aferente al esfínter uretral, al músculo isquiocavernoso, al músculo bulocavernoso y también al cuerpo esponjoso. Bueno, entonces, esa es la somática. Con respecto a la autónoma simpática, esta inervación autónoma tiene su núcleo en la médula lumbar, ¿sí? Es un núcleo que se llama núcleo lumbar espinotalámico, o LST, que está desde T10 a T11, T12, según los distintos individuos, pero hasta L3. Eso es bastante frecuente, o sea, no es variable, es invariable. Lo que es variable es hasta dónde se extienden cefálicamente las neuronas, hasta qué metámera. Bueno, lo más extenso es que vaya del T10 al L3, y lo menos extenso es que vaya de T12 al L3. Este núcleo lumbar espinotalámico tiene el cuerpo de las neuronas preganglionares del simpático. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo dispone de una neurona central, que se llama preganglionar, que está en el sistema nervioso central, y una neurona periférica, que se llama ganglionar, algunos llaman postganglionar, que se encuentra en ganglios del sistema nervioso periférico. El axón que va de la neurona preganglionar a la postganglionar se llama fibra preganglionar, y el que va de la neurona postganglionar a las vísceras se llama fibra postganglionar. Bueno, la longitud de las fibras pre- y postganglionar varía en el simpático y el parasimpático, porque la localización de la neurona postganglionar puede ser más cercana al sistema nervioso central, ejemplo en el simpático, o más cercana a la víscera, ejemplo en el parasimpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene esta estructura: neurona preganglionar, fibra preganglionar, neurona ganglionar, fibra postganglionar. El cuerpo de la neurona preganglionar está acá, en este núcleo espinotalámico, en T2 a L3. Las fibras preganglionares salen por ramas anteriores de los nervios espinales y van a ir hasta los ganglios simpáticos laterovertebrales, que están cercanos al sistema nervioso central, están al lado de la médula. Por eso estas fibras son cortas. De estos ganglios salen, en estos ganglios se encuentran las neuronas, el cuerpo de la neurona ganglionar o postganglionar, y de ahí surgen las fibras postganglionares que van a ir
por ejemplo, por los nervios esplácnico-lumbares hacia el plexo hipogástrico inferior, o van directo al plexo, van hacia el plexo hipogástrico superior. Del plexo hipogástrico superior se incorporan a nervios hipogástricos y terminan sí o sí pasando por el plexo hipogástrico inferior, que es el plexo pélvico. Desde aquí, del plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico, se forma el nervio cavernoso, que también es mixto, pero mixto simpático-parasimpático. Así como el pudendo era mixto, pero somático, aferente y eferente, este es eferente, pero trae las fibras eferentes poganglionares simpáticas como parasimpáticas, que ahora vamos a ver, y bueno, y esto se distribuye por el pene, donde ya después verán qué función cumple. La parasimpática es más fácil. La neurona preganglionar se encuentra donde se encuentra el núcleo de Onuf, en la médula sacra, en los segmentos sacros S2, S3 y S4. La fibra preganglionar es más larga, ¿sí? Se incorpora a los nervios esplácnicos pélvicos o nervios erectores de Eckhart, pasa por el va al plexo hipogástrico inferior o pélvico, donde encuentra la neurona ganglionar, de donde surgen fibras postganglionares que se incorporan a los nervios cavernosos junto a las simpáticas para llegar o arribar al pene. Entonces, miren, en un esquema de la inervación de la pelvis, no solo de los órganos genitales, tendríamos, esta es la médula sacra. Aquí se encuentran en S2, S3 y S4 tanto las fibras del parasimpático como las del somático. La del somático, en ese núcleo que llamábamos el núcleo de Onuf, tiene, a ver, vamos al pene. Bueno, acá no está específicamente el pene, sino que está la prueba del plexo prostático, la vejiga, bueno. Pero imaginémonos que acá está el pene y que están los músculos, acá, el isquio cavernoso, etc. Entonces, el nervio dorsal del pene trae la información sensitiva del pene, se incorpora al pudendo, el pudendo llega al sistema nervioso central, las fibras sensitivas entran por la raíz dorsal del nervio, corresponden a una neurona cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, penetra por la raíz dorsal, hace sinapsis, por ejemplo, para un reflejo que es el reflejo bulocavernoso y isquiocavernoso, hacen sinapsis con las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior, y de aquí las fibras motoras parten por la raíz anterior, se incorporan también al nervio pudendo, pero después, en lugar de ir por el nervio dorsal, van por los nervios perineales, hacia los músculos esteroesqueléticos. Es el somático. ¿Qué hace el parasimpático? Tiene la neurona preganglionar acá, en el mismo lugar, S2, S3, S4. De ahí las fibras preganglionares entran, se incorporan a la rama anterior del nervio espinal, pero van a formar los nervios esplácnicos pélvicos o erectores de Eckhart. Estos llegan hasta el plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico, donde encuentran el cuerpo de la neurona ganglionar, y las fibras postganglionares a través de los nervios cavernosos van a ir hacia el pene. El simpático tiene la neurona más alta, acá arriba, en la médula toracolumbar, de T10 a L3, en el núcleo lumbar espinotalámico o LST. Las fibras parten, las fibras preganglionares por la raíz ventral del nervio espinal, llegan hasta el ganglio, ¿sí? El ganglio, en lugar del parasimpático, que tiene ganglio lejano, el ganglio simpático está próximo al sistema nervioso central. Por eso la fibra preganglionar es corta y la postganglionar es larga. Cuando llega al ganglio puede hacer dos cosas, o bien salir del ganglio, bajar siguiendo las grandes arterias del abdomen y de la pelvis, llegar, pasar por el plexo hipogástrico superior, formar los nervios hipogástricos, llegar al plexo hipogástrico inferior y meterse en el cavernoso, en los nervios cavernosos, o bien pueden descender por la propia cadena simpática laterovertebral, emerger a nivel sacro de esta cadena, pasar por el plexo hipogástrico inferior sin haber pasado por el superior, incorporarse a los nervios erectores y llegar al pene. ¿Entienden? Es complicadita la inervación simpática y parasimpática, pero bueno, es esencial para la función peneal. Con respecto a los neurotransmisores implicados, escuchen esto porque nos vamos a meter en la parte fisiológica y química. El somático trabaja con acetilcolina, exclusivamente, o sea, en los motores, ¿no? Porque la acetilcolina es el neurotransmisor de la placa motora, de los músculos esteroesqueléticos. Entonces, el somático trabaja con acetilcolina. La acetilcolina se une a receptores que llaman colinérgicos de acetilcolina, y estos receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos, receptores M, o nicotínicos, receptores N. Los muscarínicos no son del somático, son del autónomo, se dividen en muscarínicos 1, 2, 3, 4, 5, y son metabotrópicos. Cuando la acetilcolina se une a un receptor muscarínico, se activa, qué sé yo, la adenosiclasa, la fosfolipasa, o sea, se activan vías para generar AMP cíclico y P3 de segundo mensajero. En cambio, los receptores nicotínicos son de tipo ionotrópicos. Son receptores, cuando la acetilcolina se une a estos receptores, se abren canales iónicos. Y al abrirse canales iónicos,
Esto produce la despolarización de la placa motora, y al despolarizarse la placa motora se produce su contracción. Por ejemplo, los músculos del diafragma pelviano. Bien. El autónomo simpático trabaja con catecolamina, principalmente noradrenalina. La adrenalina la liberaba a la sangre, principalmente la médula. Los nervios simpáticos liberan fundamentalmente noradrenalina. Estos son receptores adrenérgicos de tipo alfa o beta. Acá los que predominan son los alfa de tipo 1 y 2. Estos son metabotrópicos, estimulan, por ejemplo, la de tipo 1 estimulan a la fosfolipasa C, generan IP3, o sea, el inositol trifosfato que abre canales de calcio. Después lo vamos a ver. Finalmente, el autónomo parasimpático es más complejo porque trabaja con varios neurotransmisores. Trabaja con acetilcolina, pero uniéndose a receptores muscarínicos y no nicotínicos. Trabaja con el péptido intestinal vasoactivo. Trabaja con el óxido nítrico. Cada uno de ellos uniéndose a receptores específicos. Bueno, acá tiene un esquema de cómo actúan esos neurotransmisores. Imagínense que tengo un vaso peniano. Este es el endotelio vascular, y acá está una célula muscular lisa del endotelio vascular, del vaso sanguíneo del pene, o del clítoris, o de la vagina, por ejemplo. El mecanismo es similar. Entonces, los nervios erectores son simpáticos y liberan. Por ejemplo, pueden liberar óxido nítrico neural, o pueden liberar el péptido intestinal vasoactivo, o pueden liberar acetilcolina. La acetilcolina liberada se une a receptores de acetilcolina que son colinérgicos M, muscarínicos, col-MR, o sea, receptores colinérgicos muscarínicos, en el endotelio. Y lo que hace es estimular a una enzima que es la óxido nítrico sintetasa para que genere el óxido nítrico endotelial. Entonces termina liberando óxido nítrico directamente, que es el óxido nítrico neural, o indirectamente a través de la liberación del óxido nítrico endotelial. Ese óxido nítrico penetra un gas, así que penetra la membrana, y dentro de la célula estimula la guanilato ciclasa citosólica, la cual genera GMP cíclico. El GMP cíclico cierra canales de calcio del REL, la concentración de calcio disminuye, el músculo liso se relaja, y la relajación del músculo liso causa la tumescencia del clítoris, la lubricación vaginal y la erección peneana. También puede ser que liberen BIP, el péptido intestinal vasoactivo. Este se une a receptores de membrana y estimulan a la adenilciclasa. La adenilciclasa genera AMP cíclico, el cual, al igual que el GMP cíclico, en el músculo liso cierra canales de calcio del REL, disminuye los niveles de calcio y causa relajación. Esa relajación del músculo liso causará la tumescencia del clítoris, la lubricación vaginal y la erección del pene. Otra sustancia implicada son las prostaglandinas. La prostaglandina E. Esta puede ser liberada por el endotelio y actuar en forma parácrina uniéndose a receptores de la célula, o bien segregadas por la propia célula muscular lisa, actuando sobre receptores de la propia célula muscular lisa en forma autócrina. Luego, una vez que se unió a los receptores, esta prostaglandina E estimula la adenilciclasa, que estimula el AMP cíclico, que cierra canales de calcio, que causa dilatación, que causa la erección. ¿Cómo actúa el nervio simpático? A este nivel sí es antagónico. Pero normalmente cuando vos estás en un estado de excitación, la descarga simpática inicial es baja, ¿sí? Entonces no llega a ser antagónica. Pero si vos estuvieras estresado, ¿por qué te puede producir impotencia un estrés elevado? Porque el nervio simpático libera noradrenalina, la noradrenalina se une a receptores alfa 1, alfa 2, y estos receptores tienen dos efectos. Uno que acá muestra el esquema y otro que no. Uno de los efectos es actuar sobre la fosfodiesterasa 4 y sobre la fosfodiesterasa 5, degradando el AMP cíclico, transformándolo en AMP lineal, o degradando el GMP cíclico y transformándolo en GMP lineal. Entonces, esto hace que estos dejen de cerrar los canales de calcio del REL. En forma indirecta, produciría su apertura. Pero además hay una forma directa de producir su apertura, acá no te lo muestro en este esquema, que es que la noradrenalina, la unirse a receptores alfa 1, estimula la fosfolipasa C, genera IP3, y el IP3, el inositol trifosfato, abre canales de calcio del REL, el calcio aumenta en el REL del músculo liso, la célula muscular lisa se contrae, y esto produce la detumescencia del clítoris o la flacidez del pene. O sea que si la noradrenalina se segrega en cantidad antes de que el pene se erecte, va a provocar que no se pueda erectar. Si se segrega, por ejemplo, durante el orgasmo, que ahora vamos a ver que la eyaculación es producida por descarga simpática, puede facilitar la detumescencia post-orgasmo, ¿sí? Al facilitar que se degraden las sustancias que habían provocado la vasodilatación. Bueno, sobre esta sustancia, especialmente sobre la fosfodiesterasa 5, es que actúan drogas como por ejemplo el sildenafil, el Viagra. ¿Qué hace el Viagra? El Viagra inhibe la degradación del GMP cíclico,
al inhibir a la fosfodiesterasa 5, que es la que lo degrada al GMP. Entonces, el Viagra no produce una erección, porque vos, para tener una erección, necesitas el estímulo erógeno que provoque que se genere GMP cíclico. Pero, si en presencia del estímulo erógeno vos te tomaste un Viagra, el GMP cíclico se mantendrá más tiempo elevado en el citoplasma de la célula muscular. Esa es la respuesta, por ejemplo, vos tenés una relación sexual inminente, y vos no querés fallar en la relación sexual y te tomás un Viagra, que no es necesario que lo tome ningún individuo joven. Es una de las drogas de abuso más frecuentes, porque no lo necesitás y lo tomás igual, y a veces el efecto es más, en un joven es más subjetivo que un efecto real. Objetivo. En un adulto mayor, ponele que sí. Bueno, conclusión. No tuviste la relación sexual. O sea, vos era una relación sexual potencial, te tomaste un Viagra por la duda, pero la relación sexual no se produjo. ¿Qué pasó? ¿Tener una erección espontánea y te va a tener que masturbar? No. Porque si no hubo relación sexual y no hubo estímulo erógeno, el pene no se va a erectar. ¿Entienden? Lo que produce la erección del pene es el estímulo erógeno que desencadena que aumente el GMP cíclico. En el peor de los casos, lo que hace el Viagra en un pene que ya está erecto es mantener la erección, la rigidez más tiempo, porque evita que se degrade rápidamente el GMP cíclico. Bueno, ¿cómo es la erección? Hay distintos tipos de erección. Una erección psicógena, una erección reflexógena, una erección involuntaria. La erección psicógena se puede producir durante el acto sexual, por los estímulos erógenos, incluso durante fantasías sexuales. Vos te imaginás, te haces la cabeza de los ratones, digamos, y se te puede producir una erección. La erección se puede producir por estímulos extragenitales e incluso psicógenos. La eyaculación no. Requiere de los estímulos táctiles primarios, pero vamos a ver. Vos no podés eyacular pensando, vos podés tener una erección pensando, idealizando, simbolizando algo erótico, pero nada más. Bueno, la reflexógena, en cambio, es la que garantiza la erección, refuerza la erección y también puede generar la eyaculación, se da durante el acto sexual, por el roce, digamos, el estímulo de los receptores táctiles del glande, del penillo, de la piel del pene. Eso se da, digamos, por ese reflejo que yo les decía, que tiene la aferencia somática y la eferencia también, ambas por el pudendo, o la eferencia viene por el pudendo y la eferencia viene por los pélvicos, o sea, es somática la eferencia y parasimpática la eferencia. Por eso durante el acto sexual, pero también esto se puede producir por vibraciones. Por ejemplo, los vehículos de movimiento. Cuando vas en el colectivo, cuando vas en el taxi, qué sé yo, y la vibración en la región pelviana te puede llegar a provocar un estímulo de esta erección reflexógena y puede tener una erección espontánea sin haber pensado en ningún estímulo erótico. Con respecto a la involuntaria, suele coincidir con el sueño REM, se produce en la noche, teniendo en cuenta que el sueño, a ver, un ciclo normal de sueño vigile, de sueño, dura más o menos 90 minutos. Entre que pasa el sueño más lenta, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, hasta que llega a la fase REM. Esto se puede acortar, se puede alargar, dependiendo de la edad, dependiendo de un montón de factores, de los trastornos del sueño que puedas tener. Pero normalmente dura 90 minutos. Quiere decir que si vos, por ejemplo, dormiste 6 horas, vos tuviste 4 de esos ciclos. Si dormiste 8 horas, tenés 5 o 6 de esos ciclos. Quiere decir que vos tenés 4 a 6 sueños REM toda la noche, lo que implica que vas a tener 4 a 6 erecciones para la noche. Así como las poluciones nocturnas se producían también durante la noche, las erecciones se producen durante la noche. Pero las poluciones nocturnas eran características de la pubertad, las erecciones toda la vida. Hay una teoría que dice que esto garantizaría la irrigación del pene, porque como vamos a ver ahora, cuando el pene está erecto, las arterias están dilatadas, entonces se irriga. Pero cuando el pene está flácido hay vasoconstricción arterial. No es que esto provoque isquemia. Los detractores de esta teoría dicen que no es que tiene isquemia el pene flácido, pero los que promueven esta idea o promueven esta hipótesis dicen que durante todo el día el pene tiene un flujo muy escaso. Entonces garantiza, en un periodo de 24 horas, garantiza que por lo menos haya 4 a 6 erecciones, que vos te das cuenta que la tenía en la noche y eso garantiza la irrigación. Porque a ver, si los vasos se dilatan durante la erección y la erección se produce cuando te masturbás, cuando en un acto sexual o cuando tenés un estímulo erógeno, y eso pasa mientras estés en estado de vigilia, no todos los días vos tenés una relación sexual, o te masturbaste, o tenés un estímulo erógeno. O sea, a lo mejor pasa un día entero, o 2 días, o 3 días, en que no tuviste una sola erección diurna. Pero a la noche tuviste 4 a 6. Entonces, los que promueven cuál es el sentido de esas erecciones nocturnas es que, bueno, favorecerían la irrigación peneana. La irrigación peniana diaria. Es controvertido. Bueno. ¿Quién regula la erección? Tenemos, por un lado, un marcapaso central en la región pontina, en el área preóptica medial, y un control periférico, que como dijimos tenemos
las vías simpáticas parten de T11, T10 a L3, y las parasimpáticas de S2 a S4, y las somáticas también, de S2 a S4, donde está el núcleo de no. Los nervios periféricos, los somáticos son los pudendos, los parasimpáticos son los electores de écaro pélvico o esplénicos pélvicos, que después van con los cavernosos, y los simpáticos son los hipogástricos, que después incorporan su fibra a los cavernosos. Los neurotransmisores implicados somáticos tenemos la acetilcolina, que es un receptor nicotínico de tipo M, y estimula la contracción del músculo esquelético. El parasimpático, acetilcolina bipoxionítico, que estimula la guanilato ciclasa, que genera GMP cíclico, que inhibe los canales de calcio y produce relajación o inhibición del músculo liso. Y el simpático, que a través de receptores de la noradrenalina, receptores alfa adrenérgicos, estimula la fosfolipasa C, estimula el IP3, estimula la apertura de canales de calcio y estimula la contracción del músculo liso. Este es un resumen de lo que vimos antes. Bueno, el mecanismo de erección pasa por 3 fases: tumescencia, rigidez y detumescencia, 3 periodos. Si nos referimos al pene, si vos te referís al pene, tenés una fase de tumescencia, una fase de rigidez y una fase de tumescencia. Si nos referimos a los vasos del pene, que son los que explican estos 3 periodos, tengo 5 fases. Entonces, el periodo de tumescencia comienza con la fase arterial, en la cual se produce la relajación de las arterias de lisinas por todos los mecanismos anteriores que involucrados, el GMP cíclico, etc. Y una fase sinusoidal, acá dice sinusoidal, pero es sinusoidal, donde se relaja el músculo liso sinusoidal. Bien, el pene acá aumenta de longitud, aumenta de grosor, pero todavía no está rígido, ¿sí? Todavía no puede penetrar, digamos. Entonces, la segunda fase, que es el periodo de rigidez, tenemos una fase sistólica donde se produce la veno-oclusión. Al comprimirse las venas, la presión dentro de los vasos, la presión dentro del pene en la sangre, aumenta a 120, 150 milímetros de mercurio. Eso causa la veno-oclusión, o sea, comprime las venas contra las vainas fibrosas, y esto provoca la rigidez. Ahí el pene está en un estado funcional para la penetración. En una fase suprasistólica, además, se contraen los músculos esqueléticos, como el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, eso refuerza la rigidez del pene. Y finalmente, en el periodo de detumescencia, tengo la fase de resolución, donde se contrae el músculo liso vascular, entonces la arteria que estaba dilatada se vuelve a contraer, esto hace que se expandan las venas, la sangre salga del pene, y entonces el pene vuelve a su estado de flacidez, se relaja también el músculo esquelético de los músculos pelvianos. Bien. Entonces, de forma muy esquemática, en un pene flácido, vos lo que vas a tener es lo siguiente: las arterias constreñidas, dice acá, en vasoconstricción, y las venas dilatadas. Es más la sangre que sale que la que entra. El pene se mantiene blando y flácido. En un estado de erección, yo voy a tener al revés. Las arterias se relajan, la sangre inunda los plexos cavernosos, se relajan los plexos cavernosos y se distienden, y las venas son comprimidas entre las vainas fibrosas, produciéndose la veno-oclusión. Acá entra más sangre que la que se va, ¿tá? Y esto mantiene la erección del pene y su rigidez. Vamos al mecanismo de eyaculación. Tiene 2 fases: preemisión y eyaculación propiamente dicha. Las fracciones del eyaculado tengo una preeyaculatoria, que es el líquido lubricante de las glándulas uretrales de copre y L3, una fracción previa que es prostática, que tiene pH ácido y que representa el 10-30% de la secreción total del semen, una porción principal que es epidimo testicular, se la llama principal no por abundancia, sino porque es la que trae los espermatozoides. La finalidad del semen biológica es la reproducción, si no tuviera espermatozoides no sirve para nada. Y esta, pero representa cuantitativamente la menor proporción, solo un 10 a un 15%. Entonces no está en curso. Ahí está. Un 10-15%. Y después tengo la porción terminal, que es de las vesículas seminales, que tiene pH alcalino, neutraliza el ácido de la próstata, y eso es esencial para la sobrevida y la motilidad y la función de los espermatozoides, y esta representa la mayor proporción, 40-80%. Bueno. El mecanismo de eyaculación es el siguiente: primero tengo una fase de emisión y después una eyaculación propiamente dicha. En la fase de emisión se contrae el músculo liso de las vías espermáticas, el de la próstata, el de la, el de las vesículas seminales y el del conducto deferente. Se contrae tanto el esfínter uretral interno como el externo de la uretra prostática y se forma esa cámara de alta presión. En esa cámara de alta presión están los 2 esfínteres contraídos y entre los 2 esfínteres se forma la cámara, se mezclan los fluidos seminales. Y después, en la fase de eyaculación, se contraen los músculos esqueléticos perineales,
Se mantiene contraído el músculo liso del esfínter interno, pero se relaja el estriado esquelético del esfínter externo. Entonces, como el líquido estaba en alta presión, sale hacia el exterior, porque uno de los esfínteres está contraído. Eso para evitar la eyaculación retrógrada, que el semen vaya hacia la vejiga, o que vayan componentes urinarios y se mezclen con el semen, y que como la orina es ácida, podrían afectar la fertilidad de los espermatozoides. No se mezclan habitualmente, a pesar de que en el varón la uretra recibe tanto del aparato genital masculino como del sistema urinario, nunca se mezclan orina y semen. ¿tá? Eso lo garantiza la contracción sostenida del esfínter uretral interno. Bueno, entonces, se relaja el músculo esteroesquelético del esfínter uretral externo, y entonces el semen se expulsa a una velocidad de 50 km por hora durante 10 a 15 contracciones con un intervalo de 0,6 segundos cada uno. El número de contracciones, la fuerza de las contracciones, el volumen de semen, la velocidad a la que se expulsa el semen, la cantidad y calidad del semen disminuyen con la edad.